En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la festividad de San Mateo, evangelista, apóstol. Antes de hablar del relato de su conversión, quiero decir una palabra sobre su evangelio. Es evangelista. Se ha discutido, y seguramente se seguirá discutiendo hasta el fin de los tiempos, cuál es el evangelio más antiguo, si hubo una especie de protoevangelio, primer evangelio, que los biblistas llaman la fuente Q, si de ahí bebieron los demás. Es un tema que no tendrá seguramente conclusión, como digo, hasta el fin de los tiempos. La realidad es que, por la forma en que está escrito, se puede afirmar lo que decía la tradición desde siempre, es que el Evangelio de Mateo es el primero que se escribió. Y esto no tendría demasiada importancia, que más da que sea el primero o el tercero, el cuarto, si con toda certeza se sabe que es el de San Juan. No tendría demasiada importancia si no fuera porque nos acerca mucho al origen de lo que se cuenta en el Evangelio. Y esto sí que es muy importante. No es lo mismo escribir algo sobre un personaje histórico, escribirlo 100 años después o 200 años después, cuando los que vivieron con ese personaje, los que presenciaron lo que se cuenta que hizo ese personaje, no es lo mismo que esas personas están vivas y pueden decir: esto que estás contando es una mitología, esto es un invento, esto es una exageración. Este personaje no dijo eso o no hizo eso. Esto que estás contando nunca ocurrió. Repito, no es lo mismo escribir 200 años después, cuando ya no queda nadie, ningún testigo, que escribirlo cuando muchos de los que acompañaron a Cristo, vivieron con Cristo, vieron a Cristo resucitado y después incluso sufrieron la persecución, estén todavía vivos. Y esto fue exactamente lo que ocurrió, con toda certeza, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y cuando algunos biblistas acuden a los Evangelios con ya una intención predeterminada, que es echar basura sobre los Evangelios para después poder decir que ese Evangelio no tiene rigor histórico y por lo tanto lo que dice no tiene que ser obedecido. Cuando esos biblistas o supuestos biblistas tienen ese objetivo, entonces hay muy poco que discutir con ellos. Pero cuando uno se acerca con honestidad, se da cuenta de que hay muchos detalles que hablan de la antigüedad de los evangelios. Por ejemplo, los relatos sobre la destrucción de Jerusalén, que sabemos por la historia que fue llevada a cabo por Tito, una guerra que había empezado su padre Vespasiano cuando era general, que era el encargado de esa zona del imperio, que después tuvo que dejar para ir a Roma a convertirse en emperador y que le encarga a su hijo Tito que la lleve a cabo. Culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando nuestro Señor habla las parábolas del fin de Jerusalén, y que recogen los evangelistas, si hubiera ocurrido ya la destrucción de Jerusalén,
ese relato habría sido muchísimo más minucioso, porque fue tremendo. 1 millón de judíos, porque era la fiesta de la Pascua y estaba la ciudad abarrotada, 1 millón de judíos fue esclavizado o martirizado o asesinado. Y la ciudad quedó arrasada. Las palabras de Jesús son una profecía, no entran en detalles que cualquier historiador hubiera incluido si el acontecimiento hubiera ocurrido ya. Por lo tanto, los evangelios que están escritos, y hoy yo creo que son muchos los biblistas que ya lo afirman, están escritos en torno a 20 años, 30 años como mucho después del acontecimiento. Es decir, los evangelios que están escritos cuando muchas de las personas que lo vieron todavía vivían y tenían fresca en su memoria las cosas que habían ocurrido y las palabras que habían dicho Jesús. Que primero, antes de la escritura, existió la tradición oral, por supuesto, porque era lo normal en la época, y además, no hay que olvidarlo, el Señor no les dijo, id y escribid, sino id y predicad, id y evangelizad. Y no porque no tuviera un gran aprecio a la escritura, era judío, la escritura era importantísima, sino porque lo que quería era dar importancia a la evangelización. Y la tradición oral era algo muy normal en su época. Así se fueron componiendo esos relatos que después el evangelista, San Mateo, el primero que los escribe, los va a ir recogiendo con su propia memoria y los va a ir convirtiendo en un texto escrito. Los evangelios no son un invento, no es una patraña elaborada para, como algunos dicen, reafirmar el poder de la Iglesia o el poder del Papa, sino que es la palabra del Señor, transmitida al costo de la sangre, es la palabra de Dios. Y ahora una palabra sobre el Evangelio de hoy. También es otro de esos textos deliberadamente mal interpretado hasta el punto de buscar conseguir, basándose en él, justo lo contrario de lo que buscaba Jesús. El Señor se acerca a los pecadores, a todos los pecadores, porque los fariseos también eran pecadores y tenían el pecado de la soberbia, el primer pecado. Y después estaban muchos otros pecadores, los violentos, los ladrones, los que comerciaban con su cuerpo, los que utilizaban el cuerpo de los demás para comerciar. Muchos pecadores, los 10 mandamientos. El Señor se acerca a todos, porque esa es su misión, esa es su tarea, para eso ha venido para salvar, ha venido para redimir, que una parte de esos pecadores llenos de soberbia consideren a los demás que son pecadores mientras que ellos no lo son, indica hasta qué punto esos pecadores eran mucho más pecadores que los demás. Pero todos eran pecadores. El Señor también está con los fariseos. Hay que acordarse de que fue a la casa de uno de ellos a cenar o a comer, y que allí fue donde aquella mujer que entra, no sabemos el nombre, y que era una prostituta, baña sus pies con el costosísimo perfume del nardo. Entre sus discípulos había fariseos, Nicodemo, José de Arimatea, lo eran. El Señor está con todos los pecadores. No dice, este tiene muchos pecados, este tiene muchísimos. El Señor está con todos los pecadores porque para eso ha venido y es nuestro consuelo, es nuestra esperanza. El Señor no te rechaza, el Señor te ama. Y aquí viene el problema, porque cuando se dice te ama como tú eres, se está diciendo una verdad, pero se malinterpreta y se desvirtúa el sentido de esa frase. El Señor te ama como tú eres. Es cierto, eres un pecador de lo que sea, el mayor criminal o un pecador más normalito. Eres un pecador. El Señor te ama como tú eres. Así como tú eres, el Señor te sigue amando. Repito, es un mensaje maravilloso, esperanzador,
que nos llena de consuelo. Pero no termina ahí el asunto. ¿Por qué te ama el Señor? Porque te ha creado. ¿Y por qué a nosotros podemos decir que ya dio la vida por nosotros? Dice San Pablo, si por un justo quizás encontraría uno dispuesto a morir, por un pecador no lo haría nadie. Y sin embargo, Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es decir, el Señor te ama hasta dar la vida por ti, así como eres, por pecador miserable que seas. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere que cambies, porque quiere tu conversión, no porque quiere que sigas siendo un pecador, sino porque con su amor te está atrayendo hacia Él. Con su amor está intentando sacarte de las garras del pecado por tu bien. Porque lo mejor que te puede ocurrir es que seas un santo y no un pecador. ¿Por qué se malinterpreta esto deliberadamente? Porque se confunde la idea del amor de Dios con la tolerancia de Dios. El amor de Dios es a la persona, pero Dios es muy intolerante. No es intolerante, sino muy intolerante con el pecado. Ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y por eso quiere sacar al pecador de su pecado. Quiere sacar al enfermo de su enfermedad. Lo dice él hoy claramente. He venido a curar a los enfermos. He venido a salvar lo que estaba perdido. El médico no le dice al enfermo, yo te quiero mucho y como te quiero mucho te digo que no estás enfermo. Oiga, doctor, pero es que estoy muy mal. Yo te digo que no estás enfermo. Oiga, doctor, pero es que mire usted, es que no paro de toser, es que estoy echando sangre, es que te digo que no estás enfermo, hombre, que te lo digo yo. Lo que tienes que hacer es seguir fumando. Tú sigue fumando mucho, que no estás enfermo. ¿Ese es un médico que ama al enfermo? Un médico que le dice al cirrótico con un problema gravísimo en el hígado porque es un alcohólico, un médico que le dice al cirrótico, tranquilo, no pasa nada si te emborrachas y si lo haces 2 veces al día no pasa nada, esto es muy sano. Una buena borrachera al día es lo más sano que hay. Si el médico le dice eso al enfermo, ¿es un médico bueno? ¿Está amando al enfermo? Jesús quiere nuestra conversión por nuestro bien. Jesús quiere que salgamos del pecado por nuestro bien y no nos engaña como hacen tantos sacerdotes diciendo que el mal es un bien, que el mal no existe. Hoy parece mucho más pecado no reciclar una botella de plástico que tener relaciones con una prostituta o con un prostituto o engañar a la esposa, engañar al marido. Parece mucho más pecado no llevar el recipiente de vidrio al contenedor cuando los hay que convertirte en un adicto a la pornografía. Pues no sé qué tipo de pecado será lo del vidrio o lo del plástico, pero desde luego ser un adicto a la pornografía es un grave pecado. Así que dejemos a Dios que haga de Dios, obedezcamos lo que Él nos dice y no hagamos inútil su sacrificio. Ha venido para salvarnos. Nos ama como somos, pero porque nos ama como somos, quiere que seamos mejores de lo que somos por nuestro bien. Quiere que seamos santos. Que así sea.